Bienvenidos a Firma Propia, un podcast sobre desarrollo de negocios, posicionamiento y estrategia para estudios jurídicos y profesionales del derecho. Un podcast de Diario Constitucional, presentado por Echeverría Tetze, Marketing y Comunicaciones para Estudios de Abogados. Potenciamos tu capacidad de hacer más y mejores negocios. Bienvenidos a Firma Propia. En este episodio conversaremos sobre la identidad, sobre qué es una marca, particularmente la de un estudio de abogados. ¿Cuáles son los desafíos y cuáles las oportunidades de construir una marca en una industria de alta competencia y baja diferenciación? Firma Propia, un podcast de Diario Constitucional. José Pepe Moreno es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con estudios en la Kenan-Flagler Business School de la Universidad de Carolina del Norte. Cuenta con una sólida trayectoria liderando áreas de marketing y trade marketing en empresas multinacionales y locales, tanto en Chile como en el extranjero. Pepe ha desarrollado su carrera en industrias altamente competitivas, como el consumo masivo y el mercado del lujo, donde ha liderado procesos de planificación estratégica, posicionamiento de marcas, innovación, expansión de canales y desarrollo de propuestas de valor centradas en el cliente. Firma Propia, un podcast de Diario Constitucional. Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Seba. Bienvenido al tercer capítulo de Firma Propia. Vamos a hablar de branding, vamos a hablar de marcas hoy día. Y lo primero que quiero partir conversando es un poquito de los conceptos, más allá del logo, ¿ya? Que es lo que uno identifica con una marca en forma inmediatamente. ¿Qué es, en esencia, una marca? Bueno, Sebastián, antes que nada quiero agradecerte por la invitación, porque la verdad que hasta lo que uno ve en general, ¿cierto? Todo lo que es el manejo o estrategia de marca sigue estando muy vinculado a lo que las marcas muestran en la publicidad y también a la imagen de su logo o su logotipo. Y la verdad que la marca se trabaja a través de una disciplina que se llama branding, ¿ya? Y el branding, de una u otra forma, va mucho más allá que solamente la publicidad, ¿ya? Definitivamente una marca o el branding podríamos definirlo primero sacando lo que no es una marca, ¿cierto? ¿Ya? Definitivamente, como ya lo dije, la marca no es un logo. Tampoco la marca es un manual de marca, que se habla muchas veces en las empresas y al disponer de un manual de marca, disponen de un posicionamiento de marca. Y eso no es así. Tampoco la marca va a ser un producto, tampoco la marca va a ser un servicio, ¿ya? Entonces, al final, ¿qué es una marca? Y la verdad que el consenso más amplio de lo que es una marca es lo que provoca una empresa, producto, servicio en la visceralidad o en las emociones o en la razón de las personas. Entonces, tenemos marca cuando tenemos muchas marcas en muchas personas, porque cada persona interpreta de una manera diferente lo que recibe de esas empresas, ¿ya? Uh-huh. Y es por eso que el branding surge como disciplina, para guiar un entendimiento o una impresión de las personas respecto de las marcas de una forma consistente, alineada a tu negocio, ¿Ya? ¿ya? Cuando tú eres capaz de administrar esa disciplina de construcción de marca en los otros, ¿ya? Es cuando estás haciendo branding. Y esto aplica, por supuesto, a todo tipo de industria, no solamente al consumo masivo, que es quizás a lo que estamos más acostumbrados, ¿cierto? En los negocios B2B, en las industrias que son quizás más conservadoras, como la industria de los abogados, esto aquí también es fundamental. Es fundamental porque, vuelvo a insistir, uno asocia la palabra branding a lo que uno más ve, pero la verdad es que existe un branding visible y un branding invisible, ¿ya? Y las empresas que quieren hacer una gran marca tienen que trabajar en ambas dimensiones, ¿ya? El branding invisible tiene mucho que ver con aspectos de cómo es la cultura en tu empresa, ¿Ya? cómo es la experiencia que entregas en tu empresa a tus usuarios.
Son cosas que no están a la vista, no se están comunicando en la televisión ni en un manual necesariamente. Sin embargo, están creando de alguna otra forma reputación sobre este negocio, esta marca, o este proyecto, o este producto, o este servicio, como queramos verlo. Ujú. ¿Ya? Y el branding visible es lo otro, es cómo hago una publicidad, cómo escribo un emailing, cómo lo muestro para que transmita lo que quiero que produzca, ¿cierto? En el fondo, si yo genero visualmente una comunicación que no me da calma, ¿cierto? Es poco probable que por mucho que entregue mensajes de que mi empresa está en el mundo del relajo, del bienestar, qué sé yo, no va a ser creíble, ¿cierto? Ujú. Entonces hay un branding visible y hay un branding invisible. Que ¿Ya? por supuesto conversan. Tienen que conversar. Y existe obviamente una forma de abordar la disciplina del branding para que estas cosas puedan conversar. ¿Y cuánto tiene que ver este branding tanto visible como invisible con la diferenciación? Con que mi empresa no sea igual a la empresa al lado, con mi estudio no sea igual al estudio al lado. Este es una industria que es muy competitiva, en la cual hay muchos actores y la diferenciación es difícil de lograr. Eso se logra a través de los dos branding, del visible y del invisible, al mismo tiempo, en conjunto. ¿Cómo opera ahí en este tipo de industria? Bueno, definitivamente el branding es una disciplina y esto quizá voy a irme un poco hacia atrás, Ujú. ¿cierto? Para que los negocios sean negocios, ¿cierto? Tienen que crear valor, ¿ya? Y la forma de crear valor en los negocios es básicamente en dos extremos. En un extremo es tratar de obtener una mayor disposición a pagar de tus usuarios por tu producto, ¿ya? Si existe una disposición a pagar mayor por lo que tú estás vendiendo como servicio, tú puedes cobrar más por eso. Ujú. Y ahí estás transformando la creación de valor hacia la empresa, ¿ya? Y además porque alguien lo quiere pagar, es evidente, ¿cierto? Pero también por otro lado, tú podrías crear valor fijándote en tu línea de costos como empresa. ¿Cómo hago que otros estén dispuestos a bajarme mi línea de costos? Bueno, por ejemplo, si soy una empresa con mucho sentido de propósito en alguna dirección, a lo mejor hay un sinnúmero de jóvenes talentos que quieren pertenecer a ese propósito y por lo tanto están dispuestos, ¿cierto? O a recibir un menor sueldo, o a entregar un mejor trabajo para quedar adentro, o a hacer carrera, o a estar más tiempo, ¿cierto? Y de alguna otra forma, cuando tú tienes una empresa con esta branding invisible, esas cosas se sienten. Más allá de que yo publique que soy el mejor lugar para trabajar, ¿cierto? Y que muestre que son bonitas mis oficinas, es parte, pero si el comportamiento de las personas que están adentro no va en esa dirección, no vaya a sentir un lugar atractivo para trabajar, ¿cierto? Ujú. Eh, entonces, el branding nace como una disciplina que nos permite, por un lado, trabajar en que nuestros usuarios estén dispuestos a pagar más por nosotros, pero por otro lado, controlar nuestra línea de costos a través de o conseguir proveedores mejores, o tener talento que dura más tiempo con nosotros, o atraer talento, etcétera. ¿Ya? Oye, y este branding invisible, ¿cómo lo hacemos visible? Mira, lo más importante en adoptar la disciplina del branding, ¿ya? Es que hay que hacerse preguntas que no te harías bajo la disciplina de hacer un mejor negocio o necesariamente una estrategia de negocio. Cuando estás viendo una estrategia de negocio, a lo mejor estás viendo algún servicio que está empezando a ser relevante en el mercado y tú quieres tomarlo antes que la competencia. O ya lo tiene la competencia y tú quieres quitárselo y haces un esquema promocional, ¿cierto? Ujú. O lo enganchas con otro producto y dices, mira, si yo a mis clientes ya les tengo vendido estos productos, ¿por qué no le puedo vender este otro? Son puros análisis, desde el análisis, ¿ya? En el branding, lo que me importa es lo que la gente piensa de mí. Y eso no tiene que ver con lo que le cuento, tiene que ver con lo que hago y cómo me comporto, ¿cierto? Por lo tanto, para iniciar una conversación de branding, lo primero que tienen que hacer las empresas es tener unas definiciones, por así decirlo, que nosotros llamamos
en la Academia del Branding, definiciones centrales de marca. ¿Ya? Muchos han escuchado hablar de marcas con propósito, ¿cierto? Bueno, una de las definiciones centrales en una marca o en un negocio es que tenga un propósito. Después vamos a ahondar qué es lo que es el propósito. La otra definición central que es muy importante es la diferenciación, ¿cierto? Pero la diferenciación entendida como el atributo único que tu marca quiere acoger, porque las marcas tienen muchos atributos, ¿cierto? Ujú. Pero que te hace único y por el mayor tiempo posible. Porque ese es el atributo de marca que queremos que quede calado en estos usuarios o que nosotros queremos construir. ¿Ya? El otro definición de marca que es importante es la personalidad. Siempre la personalidad de marca, poca atención se le entrega. ¿Ya? Pero la personalidad de las personas dice mucho de cómo eres y cómo te comportas. Por lo tanto, vale la pena tratar de forzar a la organización a entender si fuera una persona, cuál sería. ¿Ya? Obviamente, yo puedo traer ejemplos de consumo masivo donde la figura de la personalidad es tan fuerte que incluso la marca no tiene que decir nada más. Si yo les digo George Clooney, van a pensar en Nespresso. Ujú. Nespresso, piensan en George Clooney, y ahí está todo, ¿cierto? Ni siquiera está en que es instantáneo, ¿cierto? Que son muchos sabores. Está traspasando atributos de personalidad de George Clooney hacia la marca Nespresso. Y la última definición central de marca es tu línea de la verdad. Es decir, ¿por qué te tienen que creer cualquier usuario que te quiere conocer que tú tienes ese propósito y que tienes esa forma única de resolverlo y que eres esa persona o ese personaje que dices ser? Ujú. ¿Ya? Si no eres capaz de sostener esas tres definiciones con alguna verdad interna de tu empresa o de tu forma de hacer las cosas, entonces no eres creíble. Si no eres creíble, eres publicidad. Porque podría ser alguna promesa, Claro. O sea, ¿entiendes? Pero no necesariamente una persona que se comporta diferente, una empresa que actúa diferente. claro, cuando dices eres publicidad, quiere decir eres solo publicidad. Eres solo Porque publicidad. finalmente todos estos atributos, si se logran tener Exactamente. en orden y están bien definidos y mi empresa gira en torno a eso, efectivamente después tengo que salir a comunicarlo. Exactamente. De hecho, la principal utilidad de cuando uno tiene definidas esas cuatro definiciones centrales de marca es que es el primer paso inequívoco para un proceso de briefing, por Ujú. ejemplo. Ok. ¿Ya? O sea, es evidente que cualquier proceso de briefing para el desarrollo de una página web, de un boletín informativo, de una campaña de emailing, de una invitación a un evento, ¿cierto? Y el evento y la temática que ocurra tiene que girar en torno a que traspasemos a nuestros usuarios que están ahí lo que nosotros queremos que sientan, que son esas cuatro definiciones tan básicas y centrales. O sea, bajo esa lógica hay que partir primero haciendo el examen, haciendo estas definiciones, pero ahí me imagino que el público, que la audiencia, que tus clientes son parte importante de esa reflexión. Sin duda, si tú estás asesorando en un proceso de branding a una empresa que quiere tomar esta disciplina para la creación de valor, como te dije antes, em, sin duda que el branding nace desde adentro, ¿ya? Ujú. Nace desde lo que somos en la empresa, ¿ya? Y por lo tanto es con la empresa y con las personas que trabajan en esa empresa con las cuales podemos llevar a cabo procesos de branding, ¿ya? ¿Ya? Ellos que están en la empresa tienen sus datas, ¿cierto? Han hecho sus análisis y tienen sus ideas, ¿cierto? Y en su medida, su realidad conoce o tiene los suficientes insumos para poder hacer un proceso de branding, Ok. ¿ya? Oye, volvamos a los cuatro conceptos que estamos manejando recién para profundizar en eso. Hablamos de propósito, de atributos, de personalidad y de línea de la verdad. Sí. Eh, ¿Vamos uno a uno? ¿Te Vamos tinca? uno a uno, encantado. Propósito, ¿cuál es el propósito? ¿Cómo lo encuentro? ¿Qué pregunta me tengo que hacer para llegar a ese propósito? A ver, quizá lo más importante es decirles que también el branding se sustenta en que sabemos que los seres humanos somos seres intuitivos y emocionales. Usamos la razón,
efectivamente, para darle un sentido a las cosas a veces que queremos, ¿ya? Pero muchas veces nuestras decisiones son muy emocionales, ¿cierto? Y en ese sentido, una de las emociones más importantes que hay es la pasión, ¿ya? Y en general, un propósito, ¿ya?, de reflejar una pasión por la cual la empresa está en ese negocio, más allá de ganar dinero, ¿Ya? ¿ya? Es el fundamento esencial por el cual yo estoy en ese negocio, por el cual nací, por el cual me importa, ¿ya? No solo ganar dinero. Las empresas con propósito son empresas que realmente están haciendo algo porque ven un beneficio que ellas pueden entregar al mundo o a su mundo, para que Ujú. entendamos, ¿cierto? Probablemente Microsoft en su propósito está pensando en el mundo, ¿ya? En un beneficio como empresa de tecnología al mundo, ¿ya? Pero una pizzería a lo mejor está pensando en un beneficio a su mundo, que es su barrio, para competir con otras pizzerías, Ujú. ¿cierto? Y probablemente una pizzería con propósito. Si ese propósito es relevante para los usuarios, va a conectar, ¿ya? Entonces, esa es la importancia del propósito. Traer un beneficio a nuestro mundo o al mundo que conecte con pasiones de los usuarios, de lo que realmente recién qué rico recibir este beneficio Ujú. de la empresa, ¿ya? Por ejemplo, voy a ir a marcas de consumo masivo para hacerlo más simple. Lego, su propósito no tiene que ver con divertir niños, siendo que está en el mundo de los juguetes, ¿cierto? Ujú. Pero ellos dicen que no están en el negocio de los juguetes. Ellos están en el negocio de la imaginación, ¿cierto? Desarrollando a los constructores del mañana. O sea, qué interesante para un papá recibir ese beneficio, porque él siente una pasión por desarrollar a su hijo de una manera lúdica y con conocimiento, ¿cierto? Que sea cabezoncito, por así decirlo, en ese mundo. No todos deben tener la misma pasión para sus hijos, pero Lego toma esa pasión, ¿ya? Y así vaya a encontrar Claro. muchas marcas que se apalancan en pasiones, ¿cierto? Y el propósito, por- y lo digo también por experiencia, es una reflexión que uno hace cuando ya está metido en el negocio, cuando, cuando ya partiste, dijiste, oh, aquí hay una oportunidad, la voy a tomar, o estudié Derecho y ahora tengo que hacer un negocio de esto, y después cuando ya estoy trabajando, me hago esas preguntas. ¿Cómo se enfrenta ese Es que desfase? yo creo que ese es el punto. Mira, si al final todos los que emprenden en sí mismos emprenden con conceptos de branding, ¿Ya? ¿ya? Porque si no, no lo harían, ¿ya? Tienen por algo les gusta lo que hacen, por algo están ahí, ¿cierto? O sea, puede no estar explícita la No estar respuesta, explícito. puede no haber estado lista la reflexión, pero ese propósito está. De alguna otra forma está, Bien. está ahí. Y es muy probable que cuando tú miras la historia hacia atrás de empresas exitosas es que actuaron con un propósito, ¿ya? Obviamente puedes cambiar tu propósito en el largo plazo como cualquier estrategia, pero en algún minuto tuviste un determinado propósito y lo seguiste, y lo seguiste, y lo seguiste, ¿ya? Así que es por eso parto diciendo que esto es una disciplina que no se enseña, ¿cierto? Pero que es una disciplina, tiene metodología y por lo tanto uno a través de las preguntas correctas llega en las personas de la empresa a definir cuál es ese propósito que está atrás. Es un poco desentrañar y articular un propósito que debería estar ahí, debería existir. Exactamente, porque también todos los emprendimientos, de alguna otra forma, que yo te digo que parten con propósito, a ver, remontémonos hacia atrás. ¿Ya? Cuando tú estabas ahí en un pueblo medieval, ¿cierto? Y era ahí el que tenía la pescadería del pueblo medieval. Pero si el pueblo medieval crecía un poco, te iba a salir otra pescadería al lado. ¿Y qué es lo que hicieron los dueños de pescadería? Ponerle su nombre, Pescadería Perico Los Palotes. Desde ese minuto empezaron a hacer branding. Pusieron su reputación con su nombre en su negocio. Es decir, si le iba mal en su negocio, estaban afectando su reputación. ¿Te fijas? Claro. Entonces, Si el pecado está hediondo, yo soy el que me veo mal. yo creo que en el mundo de las leyes también y en los estudios ha pasado eso. De alguna otra forma, ese estudio que hoy usa el nombre y que hay muchas personas trabajando, haciendo carrera adentro, están conectados con esa trayectoria de ese
fundador, de ese socio, con ciertos valores, con cierta forma de ver la vida, con cierta forma de relacionarse con sus clientes, con ciertas confianzas que generó, que le permitieron recurrencia y montar este negocio. Pero en algún minuto, eso que está en el socio tiene que pasar a las empresas. Y ahí es cuando uno, a través de esta metodología, en procesos de branding, con los socios, con los dueños, tú empiezas a sacar de ellos esos elementos que lo hicieron exitoso y que están acuñados en esa marca. Y al bajarlos y escribirlos en definiciones centrales, todos los demás pueden actuar así. Perfecto. Oye, los atributos en particular, uno siempre escucha los atributos diferenciadores. ¿Cuáles son esos atributos? ¿Cómo los articulamos? Porque también tienen que estar ahí, igual que el propósito de los atributos. O se construyen de otra manera. No, yo te diría que cuando tú tienes un propósito, una empresa tiene un propósito potente, ¿cierto? Podrías incluso compartir ese propósito con otras empresas. Porque pueden haber varias empresas que quieren entregar ese beneficio al mundo. El punto es cómo lo haces creíble y cuando pasa a ser un negocio, cómo hago que sea con mi negocio y no el de la competencia, ¿cierto? Entonces, esa diferenciación empieza a ser relevante para capturar a esos apasionados del propósito o a esos necesitados de ese beneficio, ¿ya? Y en ese minuto pasa a ser relevante algún atributo de tu marca que te hace distinto a los demás, ¿ya? ¿Cuál? Hay que hacerse nuevamente muchas preguntas, ¿ya? Es un ejercicio de muchas preguntas, ¿ya? ¿Qué haces? ¿Por qué importa? ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo necesitan? ¿Por qué? ¿Ya? Y desde ahí uno empieza a extraer este contenido que te hace a tu marca única. Porque podemos hablar de atributos de una marca que son 100% funcionales y medibles. También pueden haber atributos de estatus, ¿ya? También pueden haber atributos de posicionamiento. Simplemente digo los primeros, el más grande, que deben ser real, ¿cierto? Pero tú lo impones, ¿ya? Entonces, ¿cuál de todos tus atributos de marca es el que decides mejor va a permitir a la empresa cumplir el propósito? Es un trabajo que requiere tiempo, ¿ya? Obviamente, los espacios de diferenciación primero se pueden encontrar, ¿ya? ¿A qué me refiero con espacios de diferenciación? Y esto es un tip para que lo hagan quizás Para que lo hagan ustedes en sus casas. quienes están ahí tratando de ver cuál es la diferenciación de su marca. Mira, imagínense, tienen que llenar una planilla y en el eje superior van a escribir los factores críticos bajo las cuales para competir en esta industria tú debes tener. Entonces una persona te va a decir, oye, 20 años de trayectoria. El que no tenga 20 años de trayectoria no compite. Otros te van a decir respuesta rápida. Otros te van a decir diversidad de servicios. Otros te van a decir tecnología. No sé, te van a decir miles de ejes bajo los cuales la industria se compite. Pero por otro lado, tú listas hacia abajo tu competencia. Y luego completas el factor crítico del éxito en la cantidad que tu competencia dispone de él. Porque no toda la competencia tiene todos los factores críticos del éxito. ¿Ya? Claro, no toda tu competencia tiene los mismos años de trayectoria. No todo lo que es primero servicio, no todo lo que es más barato, no todo ¿cierto? Hay miles de atributos o espacios donde las empresas compiten. Y ahí te das cuenta que a veces la empresa sigue compitiendo en un factor que es de la industria, que ya todos tienen y que es imposible buscar un espacio de diferenciación. Pero vaya a encontrar otros lugares donde esas empresas no tienen esos espacios de diferenciación creados, ¿ya? Y a veces pueden ser hasta más blandos, pueden ser cómo los atiendo, cada cuánto los llamo, nivel de servicio, ¿no? Qué sé yo. Y en esos espacios de diferenciación,
obviamente vas a llamar la atención, porque no hay nadie ocupando ese factor crítico del éxito de la industria. ¿Ya? Ahora, una cosa es decidir ocupar el factor crítico del éxito servicio, por así decirlo, si es que está vacío, y otra cosa es con qué atributo digo que es el mejor servicio, ¿cierto? Y ahí hay un trabajo más en detalle que aplica para cada empresa, para cada marca. Claro, y esos atributos, bueno, el tema del servicio nos lleva a esto de la personalidad, porque finalmente la personalidad, que es el otro elemento de la marca que comentamos, también es un elemento donde yo me puedo diferenciar y que también define quién soy como empresa. Sin duda, sin duda. Es que, como eres, de alguna otra forma, es la impronta de la relación que vaya a tener con tus clientes, a quién llamas, a quién se acerca, obvio, tiene que estar conectado, ¿cierto? Pero la personalidad, la personalidad de un negocio es homologable a la personalidad de una persona. Debiera, Debiera. debiera. Debiera, porque al final nos vamos a quedar con eso, con sensaciones viscerales de una marca. ¿Ya? Entonces yo debería preocuparme de que toda la gente que trabaja, que interactúa con mis clientes, con mis proveedores, con mi equipo, tenga, no estoy pensando que todos sean iguales, digamos, pero tengan ciertas características que nos distingan o nos identifiquen como un equipo de este lugar de trabajo, de esta marca. Ahí tocaste un punto súper importante, porque así como antes hablamos de que esas definiciones de marca te sirven para hacer un brief, Ujú. ¿cierto? Bueno, esas definiciones de marca, incluida la personalidad y probablemente la personalidad más que ninguna, te sirven para hacer un perfil de reclutamiento. ¿Qué tipo de personas quiero tener adentro? ¿Ya? Ujú. Si no son así, ¿cómo puedo pedir que se comporten así? Entonces ya no es un checklist de tu currículum y de De las y cosas que de tus sabes hacer y variables que no duras sabes de que no hacer. sabes hacer, sino que estás tratando de indagar qué tan conectados están con ese sentido de propósito, qué tan conectados están, si definimos que está en el mundo de la experiencia, ese atributo único, Ujú. qué tan conectados están con ese tipo de, de experiencia. Si una persona que no es muy sociable, probablemente poco experiencia puede construir en la relación uno a uno. Tendría otra dirección de su uso de experiencia, ¿cierto? Pero ahí vas mapeando a la persona en base a sus características. Claro. Es bien importante eso. Oye, y el cuarto elemento que mencionamos es esta verdad, esta línea de la verdad, Sí, que es como la prueba de la blancura, ¿no? elaborar la blancura. Exactamente. Aquí, ¿cómo fraseamos eso? ¿Cómo podemos explicar qué es esa prueba de la blancura y qué impactos tiene en tu marca? Mira, em, de alguna otra forma, cuando tú tenías un atributo diferenciador que quieres comunicar en tu marca, ¿ya? Tiene que ser sostenible, ¿ya? Por ejemplo, hay una, hay, hay- hay una marca de cecinas, ¿ya? ¿Ya? Que no la quiero mencionar, pero que ellos dicen que son la auténtica tradición del lomito chileno. Ya todos supimos cuál es la marca ya. Bueno, importante, ¿no? Claro. Ya. ¿Y por qué? O sea, mucha gente podría no importarle, ¿cierto? Porque a través de otras variables de impacto le creen. Es rico, lleva mucho tiempo, etcétera. Está la pasada. Está la pasada. Pero al final, lo que hay de fondo es que ellos dicen: nosotros trajimos los chanchos de España en tal año y están acá y son nuestros. Y no se los compramos a nadie. Y de alguna otra forma, con esa verdad, hay todo un comportamiento detrás, ¿cierto? Hay gente preocupada que no se enferme, de que engorden, de que... y por lo tanto es una rica carne, ¿te fijáis? Ujú. Eso no se... Podrías decirlo o no decirlo, pero tú te acordaste no por lo que yo te dije de los cerdos, ¿cierto? Si yo te dijera: oye, ¿tú sabes una marca que tiene cerdo? No, no me acuerdo. Pero si te dije lo otro, que es su verdadero onlyness o su atributo diferenciador, te acordaste el tiro de la marca. Lo otro es la prueba de la blancura. Claro. Que ¿Ya? sea verdad, Es, claro, la prueba de la blancura, ¿ya? O sea, mm, si tú eres una marca que dice que es vegana, tienes que decir probablemente en algún lado una filosofía vegana en el desarrollo de productos que está presente, que existe y que sustenta tu propuesta. Bueno, yo quiero insistir con el tema de que esta prueba de la blancura, que tiene que ver con este atributo que nadie más tiene o que muy pocos tienen, eh,
que sea verdad, tiene que ser distinto. Porque si todas las cosas que yo puedo jurar de guata que soy y que nadie me puede discutir que soy, son exactamente las mismas que tiene mi vecino, ¿por qué un potencial cliente va a elegirme a mí y no va a elegir al vecino? No, sin duda no puedes usar las mismas. Lo que pasa es que, vuelvo a insistirte, hay muchas que están en todos lados, Ujú, ¿cierto? Pero a veces el cómo las analizas, el cómo las usas, la combinación de una cierta cantidad de atributos es tu salsa secreta. Y revelar tu salsa secreta también es una forma de tener una línea verdadera. ujú. ¿Ya? Oye, el- lo que hemos conversado en general tiene que ver con un poco las definiciones propias, con cómo yo hago el análisis, quizás puertas adentro. ¿Cuánto? Pero tenemos a alguien al frente que es finalmente la persona que paga la cuenta, ¿cierto? Que es el El cliente. cliente. ¿Cuán importante es esa figura en este tipo de definiciones o a la hora de articular una marca y también de cómo comunicar esa marca? Claro, bueno, sin duda que cuando hacemos el ejercicio de propósito, de diferenciación, de personalidad, tácitamente sabemos que quienes están trabajando en este proceso de branding conocen a sus usuarios, ¿cierto? Pero uno puede hacer una profundidad de análisis en los usuarios. Y aquí es muy importante entender la diferencia de una segmentación tradicional de clientes a una segmentación en el branding de clientes, ¿ya? Y voy a pasar a explicarlo bien. Generalmente las segmentaciones tradicionales están en base a segmentos socioeconómicos, años, monto de dinero que gastó, están en el 80-20, frecuencia de compra, ¿cierto? Pero la verdad que en esa misma segmentación tú tienes millones de perfiles diferentes de usuarios, de identidades diferentes, ¿ya? Ujú, Y generalmente las marcas se hacen más fuertes cuando le están hablando a una de las determinadas identidades, ¿cierto? O a ese factor común de cosas que tienen estos usuarios, da lo mismo en qué pega está el usuario, es un usuario al final, ¿ya? Hablando de un ejemplo para entender esto, y a propósito de la lamentable muerte de Ozzy, ujú. ¿cierto? Es que si uno hiciera una segmentación tradicional y yo te digo, oye, conozco a dos personas que viven en Gran Bretaña, que les gustan los perros, les gustan los Alpes suizos, van de vacaciones allá, les encanta la música clásica, ¿quiénes son? Bueno, uno es el Príncipe Carlos y el otro es Ozzy Osbourne, ¿cierto? Entonces Que son. son completamente distintos. Claro, entonces ahí hay una dicotomía en a quién le quiero vender. ¿Le quiero vender a los Ozzy Osbourne o le quiero vender a los Príncipe Carlos? ¿Ya? Entonces el trabajo de entender tu usuario desde sus motivaciones, desde sus aspiraciones, desde sus metas, desde sus dolores, ¿cierto? Como personas y cómo como empresa los ayudo a ser mejores personas, Ujú, ¿cierto? Cómo yo mantengo esta tribu de personas que están conectadas con mi propósito, ¿cómo los hago mejores clientes? ¿Ya? Por eso hay que entender al usuario desde ese punto de vista, no desde lo que compra, cuándo lo compra, en qué cantidad lo compra. Y eso, espera, y eso aplica también en el B2B, donde el que me compre es una empresa. Totalmente, totalmente. Porque detrás de esa persona que está comprando hay, o sea, de ese cargo, hay, Ujú. hay un comprador. ¿Te Hay fijas? varios compradores a veces que tienen O que hay tomar varios la compradores, decisión. ¿te fijáis? Y esos compradores tienen que tener un match, ¿cierto? Con, con los usuarios. Son usuarios al final también, Claro. ¿ya? No tiene que ver con si eres B2B o B2C, ¿ya? Lo importante es que tú tienes usuarios que te importan, que como negocio quieres retener, ¿cierto? Evidentemente es más conveniente retener clientes que adquirir clientes, ¿cierto? O Ujú. lo ideal es adquirirlo y después retenerlo. Entonces, el Y brand seguir adquiriendo y seguir y seguir reteniendo. reteniendo, ¿cierto? El costo de retención es menor que el costo de adquisición, ¿ya? Y en ese sentido, para retener clientes, entender cómo son como usuarios. Vuelvo a insistir, cuáles son sus metas en este contexto, en el contexto del negocio que estáis, cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus dolores. Oye, a lo mejor hay cosas que no quiero que pasen, que son súper importantes y que no quiero que pasen en este proceso que estoy con una determinada empresa asesorándome. Ujú.
Y esos dolores a lo mejor no tienen que ver con si se entregó o no un servicio. Tienen que tener con cuándo me llamaron, cómo me lo presentaron, cómo me lo dijeron. Y hay ciertas cosas que no quiero tener. Entonces le tengo que evitar los dolores. ¿Ya? Ujú. Dependiendo de sus necesidades, le tengo que ayudar a obtener sus metas. ¿Cuáles son sus metas verdaderas? ¿Ya? Oye, y se nos está acabando el tiempo, así que vamos a tener que apurar un poco la conversación. Si pasamos del concepto a la acción, ¿cierto? ¿Cómo gestionamos esto? ¿Cómo logramos aterrizar estos conceptos, estas reflexiones, estas definiciones, ¿cierto? Al día a día. ¿Cómo se transforma esto en un nombre, en un logo, en una publicidad, en una comunicación, en un protocolo de atención, en un perfil de cargo, como comentabas hace un rato, que son todas bajadas de Ajá. cómo yo proyecto esta marca? Bueno, en general, cuando tú tienes ya definida esos 4 propósitos, diferenciación única, línea de la verdad y personalidad, cada área de la empresa se tiene que hacer una pregunta. ¿Qué tengo que hacer yo para que esto ocurra? ¿Dónde estoy yo en esta área de la empresa ayudando a este propósito? Porque esto parte de adentro. Vuelvo a insistir, cuando una empresa se comporta como esa marca que quiere ser, quienes interactúan con ella simplemente le creen. Entonces, la primera forma de que esto se empieza a bajar, aunque tú no lo creas, realmente la primera es cuando se genera la discusión. Ya el hecho de generar una discusión y que todas las que están arriba de la mesa acuerden un propósito, olvídate cómo da sentido a todos los que están debajo. ¿Ya? Olvídate cómo da sentido cuando te decides diferenciar con una sola línea, como la que dijimos del asesino, Ujú. ¿cierto? Toda la organización busca para que esa sea tu forma de competir. ¿Ya? En la práctica se va a bajar a forma de reclutar gente, desarrollo de áreas, a lo mejor. Oye, no tenemos esta área para hacer lo que queremos ser. Sin embargo, somos, ¿cierto? Pero no la tenemos desarrollada. Eh, todo lo que es branding visible, ¿cierto? En realidad no nos vemos más modernos Que que lo que queremos ser, ¿cierto? Y hay que ser honestos, ¿ya? Y a veces tiene que venir alguien de afuera, especialista en la estética, que te diga, no estás eligiendo los colores que son los que tú dices que quieres ser, porque hasta los colores comunican, Ujú. las formas comunican, ¿ya? Si yo te digo Kiki, va a pensar en una forma con puntas. Si digo Buba, va a pensar en una forma redonda. Claro. ¿Ya? Entonces el nombre o el tagline o slogan también comunica, ¿cierto? Y elegirlo también obedece a un proceso de branding. Claro, pero es el Pero paso es el siguiente. correcto, ¿cierto? El que no es publicitario, el que no cualquiera podría decir. Es Pero el cuando dices publicitario, dices solo no, publicitario. que podría ser común. Cuando los mejores servicios. Claim, los mejores servicios. Y no pasa nada. O sea, si eres Copec, sí. Claro, claro. Pero tenéis que tener una serie de acciones ahí Claro, también para claro. que Por eso eso vaya generalmente pasando. tenéis que buscar, si vais a hacer un tagline o algo que acompañe tu marca, para traspasar un poquito esa esencia de marca a través de una frase, que es una forma de bajar, ¿cierto? Tiene que tener sentido. ¿Dónde más podéis empezar a trabajar en esto? Bueno, lo que te decía yo, el proceso de briefing para lo que sea necesario, el proceso de PR, de alimentación de comunicaciones estratégicas, viene desde ese sentido. Porque va a haber muchas otras personas que estén en torno a esa intención de propósito. Ujú. ¿Ya? Pepe, te quería agradecer estar con nosotros en este tercer capítulo de Firma Europa. Muchas gracias por acompañarnos. Yo creo que nos quedó corta la conversación. A lo mejor vamos a tener que hacerlo de nuevo en otra oportunidad. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Sebastián. Muy interesante. Y efectivamente, esto es una disciplina y como tal hay que aprenderla y requiere de algunos conocimientos, ¿cierto? Eh, Mi consejo final quizás sería no es decir voy a hacer el propósito porque hay que tenerlo, ¿cierto? O voy a buscar una diferenciación porque hay que tenerla, ¿ya? Hay que saber hacer las preguntas adecuadas con una metodología para abordarlo en forma seria, ¿ya? Y esa es la invitación, a considerar una forma diferente de crear valor, ¿cierto? No todos son ERPs,
CRMs, planillas Excel, nuevos productos. No todo eso. También hay marca, reputación, guiar esa construcción de emocionalidad de la gente respecto de un producto o servicio. ¿Ya? Buenísimo. Así que muchas gracias. Gracias a ti y gracias a todos ustedes por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio. No olviden seguirnos en Spotify, en YouTube y en las redes sociales del Diario Constitucional, ponerle me gusta al video y compartirlo. Chao. Firma Propia, un podcast sobre desarrollo de negocios, posicionamiento y estrategia para estudios jurídicos y profesionales del derecho. Un podcast de Diario Constitucional, presentado por Echeverría Tetze, Marketing y Comunicaciones para Estudios de Abogados. Potenciamos tu capacidad de hacer más y mejores negocios. Firma Propia, un podcast de Diario Constitucional.